las decisiones correctas tienen amplios alcances. ¿Sabe por qué? Porque Dios respalda lo que es correcto, lo que está en línea con su palabra. Dios respalda cuando hay algo que se ha tomado la decisión buscando glorificarlo a Él y sabiendo que esa decisión también va a afectar y a beneficiar a sus seres queridos, a la comunidad. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. La guía familiar. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, líderes y lideresas, y aprovechamos el marco de la Vigilia General en Misión Cristiana Elim San Salvador. Es el lugar donde hemos sido formados, educados a través de la palabra de Dios, pero también, como lo dijo el pastor Mario Vega en una de sus enseñanzas, hemos vivido nuestros mejores momentos. Ahora quiero darle paso al quinto tema de este trimestre de la Guía Familiar, en donde vamos a explorar la historia de un hombre que pasó de ser pastor de ovejas a ser el libertador de un pueblo. Estoy hablando de Moisés, que tuvo su encuentro con Dios en una zarza ardiente, en donde el Señor le hace una propuesta. Yo le pregunto a usted, ¿ha habido alguna ocasión donde ha tenido que tomar alguna decisión importante, que lo ha tenido que sacar de su zona de confort? ¿Cómo reaccionamos ante el llamado que Dios nos ha hecho? Vamos a explorar ese tema en esta ocasión junto a hermana Carmen de Castro e Isaías Sánchez, así que le doy la bienvenida a la Guía Familiar. Seguimos avanzando en los temas de la Guía Familiar y estamos ahora en el quinto tema, que tiene que ver con un personaje muy conocido en la Biblia, un hombre pues que es referente para los israelitas. ¿Y de quién estamos hablando, hermana Carmen? Nada más ni nada menos que de Moisés. Tenemos acá a nuestra hermana Carmen de Castro. Bienvenida, hermana. ¿Y cuál es el tema para esta vez? Muchísimas gracias, Isaías, por invitarme en este nuevo set. Y dentro de este formato nuevo de la Guía Familiar, un gusto saludar a quienes se debe este programa, nuestros líderes y supervisores. Bien, este es el quinto tema, como usted bien lo ha dicho, y el tema es la decisión de Moisés. La decisión de Moisés. Sí, es un tema, pues, desde luego muy interesante. Hemos venido avanzando con diferentes personajes en la historia bíblica y ahora llegamos a Moisés. Hermana, ¿qué tenemos de lectura para esta vez? ¿En qué porción se basa este tema? Yo creo que simplemente para enfocar el tema nos vamos a referir al libro de Éxodo, capítulo 4, versículos del 18 al 23, en la Nueva Versión Internacional que vamos a escuchar. Muy bien. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo: «Debo marcharme. Quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven». «Anda pues, que te vaya bien», le contestó Jetro. Ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés: «Vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte». Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le había advertido a Moisés: «Cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón: Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito». Hermana, qué interesante la lectura que hemos tenido. Desde luego, ¿verdad? Ya ha pasado mucho en la vida de Moisés. Sí, ¿Qué es lo que ha pasado antes de esto que hemos escuchado en la lectura?
Sí, bueno, el contexto de esta lectura tenemos que referirnos hasta el capítulo 2, por ejemplo, cuando inicia esa experiencia de Moisés después de haber pasado 40 años en el palacio, pues siendo formado por la cultura egipcia. Él decide salir a ver cuál es la condición de sus hermanos. Sí. Y allí se da el incidente. De 40 años. 40 años tenía Moisés. Se da el incidente que él mira algo que quizás era la cotidianidad en la vida del pueblo israelita, que era el maltrato, que era el abuso, el atropello de parte de los egipcios hacia ellos. Y él ve a un egipcio maltratando a un israelita y viene y lo defiende. Y es tan tremendo el momento allí que el egipcio pues muere. Termina en algo fatal. Termina en algo fatal. Más adelante, en ese mismo recorrido de él de ver la condición del pueblo israelita, encuentra a dos de ellos discutiendo, a dos israelitas discutiendo, y él viene y entra en la escena tratando de poner la paz, la tranquilidad entre ellos. Y en lugar de encontrar una respuesta positiva, viene uno de ellos y le dice: ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y por juez ante nosotros? Y le hace saber que él sabe que mató al egipcio. Ese descubrimiento de saber que era conocido que él había matado al egipcio y darse cuenta que los mismos israelitas no lo veían a él como un personaje que quisiera hacer algo a favor de ellos, lo hace frustrarse y decide irse para Madián. Bueno, Moisés había crecido en esa cultura egipcia, había estudiado pues en la mejor universidad, digamos, de aquel tiempo, que era la de los egipcios, porque era de la, digamos, de la realeza egipcia. Conocía las leyes también, qué le podía pasar, ¿verdad? Sí. Por eso, como usted dice, llega a esa región de Madián. Pero ¿qué pasa allá en Madián a los 40 años? A los 40 años, yo me imagino a Moisés llegando a una tierra totalmente distinta, con carencias tremendas, pero llega y la Biblia nos relata que encuentra otra ocasión de hacer un bien a alguien que estuviera siendo atropellado, maltratado. Estaban allí unas jóvenes pastoras que estaban en un pozo, pues obteniendo agua, y vienen otros pastores y las hacen a un lado, pues allí tratando de atropellar el derecho que ellas tenían, y Moisés interviene y las defiende. A mí me encanta ver cómo la Biblia nos relata esa faceta del corazón de Moisés de ser un defensor de los débiles. Sí, esa sensibilidad que tenía, ¿verdad? Exacto. Entonces, ante eso, estas jóvenes van, le cuentan a su padre, y este hombre, en agradecimiento y admiración, invita a Moisés a estar con ellos. Era como un egipcio para ellos, porque él se había criado con ellos. Por supuesto, pero allí empieza él a convivir con esas personas y llega y se casa con una de las hijas de Jetro, con Séfora. Qué cambio más grande en la vida de Moisés, porque lo tenemos viviendo allá en el palacio, allá en lo mejor, digamos, de ese tiempo, y ahora lo tenemos ahí viviendo en el desierto prácticamente. Sí, en una tierra, bueno, hay comentaristas que hablan acerca de que era un desierto por el hecho de la soledad que acompaña del escenario, pero también por ser una región pues seca, ¿verdad? Que había que pelear por el agua, como él había visto. Sí, como pasaba, y no es un problema reciente lo del agua, hermano. Exacto, sí. Hay un detalle que quiero destacar en este momento, en esa transición de Moisés, de esa cultura sobresaliente de la época, como usted bien lo ha dicho, y viene al desierto, a una vida totalmente distinta, que la principal fuente de vivir era el pastoreo. Entonces, para los egipcios, el ser pastor era una condición que ellos la tenían en poco. Entonces, imagínense ese choque cultural en la mente de Moisés. Ahora, me llama la atención cómo Moisés, teniendo todo ese bagaje egipcio, todo ese conocimiento, toda esa educación, esa cultura, pues ahora está absorbiendo algo totalmente diferente. Sí.
si uno lo ve, digamos, en una perspectiva más amplia, es como una preparación, porque el desierto, luego pasa en el desierto. Sí, claro. Moisés en ese momento no se daba cuenta. Sí. Nosotros ahora sabemos, por todo el relato bíblico, que fue llevado por Dios a ese lugar, porque era necesario moldear ciertas cualidades que el Señor iba a necesitar, que estuvieran presentes en ese líder Moisés. Y una de ellas era la mansedumbre, era la capacidad de pensar antes de tomar una decisión. Claro. La Biblia habla de que Moisés era un hombre manso. Manso, sí. ¿A dónde aprendió eso? Tiene que haber aprendido en el crisol de la soledad, de donde no están todas las comodidades. Tiene que haber aprendido mansedumbre, paciencia, en una condición muy diferente a la que él se había criado. Por supuesto. Avanzando en esto de la introducción, hermana, Moisés viene y forma su familia allí en esa tierra de Madián. Sí, sí, así Pero pues luego pasa lo que muchos conocemos, la zarza. Sí, esa revelación espectacular de Dios para la vida de Moisés, que está pues allí en los capítulos anteriores, y específicamente empieza casi del 13, el Señor a manifestarse a Moisés. Es algo también muy interesante cómo Moisés es llevado, es atraído por Dios para manifestarse y contarle en confianza, podríamos decir, lo que Dios tenía en su corazón para su pueblo. Grandes desafíos, grandes planes que Dios tenía. Exacto, y se lo revela. Le dice, he oído el clamor de mi pueblo, he visto su sufrimiento. Y me imagino a Moisés anonadado por lo que estaba viendo y escuchando, pero viene y llega al punto que le dice, yo voy a liberar a mi pueblo. Entonces, ponerse en los zapatos de Moisés ante semejante afirmación que está escuchando, voy a liberar a mi pueblo. De parte del mismo Dios. Exactamente. Entonces eso realmente fue espectacular, impactante para la vida de Moisés. Y empieza ese cuestionamiento de él. Hay 5 cuestionamientos que Moisés le hace a Dios. ¿Cuáles son? ¿Quién soy yo? Sí. ¿Quién eres tú? Y esto le dice, no me van a creer. No me van a creer. Tercer cuestionamiento. Y luego le dice, yo no sé hablar. Y por último, envía a otro. Viendo el lado positivo de ese cuestionamiento de Moisés hacia Dios, uno se puede dar cuenta de la capacidad de racionamiento que tenía. Entramos entonces al punto número 1. ¿Qué dice el punto número 1? Bueno, el punto número 1 ya hay la respuesta, podríamos decir, al desafío que Dios le hace a Moisés. Y está titulado, dentro de la guía, hermanos líderes, supervisores, recuerden que enfatizar los puntos de la guía es muy fundamental para lograr captar la atención de sus asistentes a su célula. Este punto es la decisión de Moisés. Moisés es puesto en ese momento en la necesidad de tomar una decisión. Él tenía que decirle a Dios cuál iba a ser su respuesta. Había un giro tremendo de su vida que en ese momento estaba a punto de darse. Y en esa capacidad de razonar de Moisés, yo me imagino él haciendo un balance de la vida que tenía en ese momento. 40 años, no de una vida tranquila, porque el desierto obviamente presentaba sus amenazas. Claro. Pero seguramente habían sido 40 años en donde él quizás había superado la culpabilidad, ya había superado la frustración de querer hacer algo por su pueblo y que no se le había permitido. Y entonces ahora él se encuentra con que debe dar una respuesta a Dios.
¿verdad? Y entonces, después de esos cuestionamientos, viene el versículo 12 del capítulo 4, que dice: ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero luego él va, cuando toma la decisión, después de, me imagino yo, momentos que no sé cuánto pudo haberse llevado, minutos, horas, la Biblia no nos lo dice, pero viene él y va donde Jetro y le dice que él va a ir a Egipto a ver cómo están sus hermanos. Eso me gustó, porque él no va con una soberbia o como diciendo, Dios me manda a liberar. Sí, ya Dios me habló, Dios me y yo habló vengo aquí, y ahora yo voy, ¿verdad? Sino que va y le dice que va a ir a Egipto para ver cómo están sus hermanos. Me imagino que ha de haber sido bien retador, digamos, o complicado ese momento de la decisión, porque ya tenía su familia, estaba establecido, y cambiar, digamos, su tranquilidad que tenía, y poder irse allá a ver cómo estaba todo aquello. Sí, debe de haber sido una decisión muy difícil, pero sabe, Isaías, el ser humano es alguien que Dios le ha dotado de una conciencia moral. Esa conciencia moral es algo que le dice al ser humano que la decisión que va a tomar es correcta o incorrecta. O sea que Dios no nos ha dejado sin esa capacidad que Él puso cuando nos creó, de saber considerar cuándo vamos a hacer algo correcto y cuándo vamos a hacer algo incorrecto. John MacArthur dice que Dios nos ha dado esa conciencia muy parecida a los sensores del dolor que tenemos en el cuerpo. Sí. Entonces, esa conciencia es como un sensor que le dice al ser humano, ¿estás haciendo algo correcto o no? Y yo creo que eso llegó a la vida de Moisés. Él dijo, aunque voy a cambiar la comodidad de mi familia, de aquí ya estoy establecido, esto es lo correcto. Ya la edad que tenía también, 80 ya eran 80 años. 80 no era un años. jovencito. Sí, pero viene él y considera es lo correcto, que por cierto es la verdad central que vale la pena que la enfaticemos, hermanos líderes y supervisores. Las decisiones correctas se deben tomar por ser correctas, y eso es lo que Moisés consideró. Esto es lo correcto. Aunque voy a dejar la comodidad y voy a ir a una labor que desconozco cómo va a desarrollarse, pero es lo correcto y debo ir. Esa decisión que Moisés tomó le trajo, obviamente, afectación para su familia también. Claro, Isaías. Y precisamente ese es el punto 2 de nuestro estudio. Nuestras decisiones afectan también a nuestra familia. Y aunque Moisés estaba tomando una decisión muy personal, él sabía que era un hombre de familia, que tenía su esposa, sus hijos, y que entonces debía atenderse de ellos, debía ocuparse en explicar ese giro de vida que ahora tenían enfrente. Y por eso el versículo 20 dice, así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. O sea que Moisés tuvo ese cuidado de atender a su familia, sabiendo que ese proyecto debía conocerlo su familia también. Y de ahí la importancia que nosotros aprendamos que cualquier decisión que nosotros tomemos, esa decisión, ya sea que traiga buenos resultados o no, traerá consecuencias, no solo para quien toma la decisión, sino para su familia. ¿Y quién más cercano que la familia? Claro. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y piensan pues solo en ello, ¿verdad? Sí. Rango bien corto, digamos, de afectación. Pero como usted misma lo ha dicho, es una afectación que se extiende, que toca a la familia, toca amistades, bueno, si es de trabajo,
tiene que ver con todos los procesos, todas las demás personas que están allí. Qué bueno que Moisés considerara esto, pero yo me imagino, hermana, esas conversaciones que tenía Moisés con su esposa, ¿verdad? Contarle esa revelación del Señor, decirle, mira, fíjate que esa zarza, esto y esto, ¿verdad? Y ella no conocía tanto al Señor como Moisés, digamos, aunque también lo estaba conociendo en parte, ¿verdad? El Señor. Sí, sí. Pero sí. qué importante es ese entendimiento que tuvieron en ese momento. Claro, a pesar que ella era moabita, ¿verdad? Una religión diferente. Sin embargo, yo creo, y aquí entramos en el plano de lo que nosotros podemos imaginarnos, como dice aquel canto de Ricardo Rodríguez, podemos imaginarnos ese impacto que Moisés tuvo en ese encuentro con el Señor. Sí. O sea, su vida fue tan impactada de tal manera que entonces él pudo compartir con su familia, de tal manera que su esposa, la Biblia no nos narra ninguna objeción, los monta en el asno, a ella y a sus hijos, no sabemos qué edades tenían sus hijos a esas alturas, ¿no? Pero por el hecho de que él se dedica a colocarlos en esos animales, pues a lo mejor eran de edades no tan mayores. Pero lo bonito es ese tacto, ese cuidado de ese padre de familia, de transmitir a su familia lo que le había pasado y qué es lo que ahora él tenía que hacer, de tal manera que les atendió. Claro, hermana. Bueno, antes de pasar al punto número 3, quiero que veamos la participación de un hermano pastor, el hermano Isaí Carvajal, que pues es muy conocido, sí, ¿verdad?, en nuestra misión. Él nos va a hablar acerca de la verdad central, de pues una vivencia acerca de esto. Veamos a nuestro hermano. Dios les bendiga, hermanas y hermanos, usted que está pendiente de este programa. Y queremos reforzar el tema para este día sábado, el cual corresponde el sábado 2 de noviembre, donde estaremos estudiando el tema que se llama la decisión de Moisés. Quiero contarles una vivencia que me ocurrió. Yo estaba pidiendo al Señor hace mucho tiempo por un empleo al cual yo quería aplicar. Era un sueño el que tenía de poder llegar a trabajar a cierto lugar. Entonces yo oraba al Señor todos los días y esa era mi petición, que Dios me concediese poder entrar a trabajar a ese lugar. Bueno, el tiempo pasó, yo no perdí la esperanza ni la fe, sino que creía que Dios en su momento iba a poder darme la oportunidad de cumplir ese sueño. Luego pues el tiempo fue pasando y el Señor pues también me llama a servirle en su obra a tiempo completo. Yo siempre pues había anhelado servirle al Señor también. Y recuerdo de que ese día que yo le había dicho sí al Señor, pues también en esa semana lo que ocurre es que me llaman del lugar donde yo ya había aplicado, me había sometido a las pruebas, a los exámenes, y me llaman de Recursos Humanos para decirme de que me presentara ya a firmar el contrato para que yo comenzara a laborar. Pero era ahí donde yo tenía que tomar una decisión, la decisión acertada, la decisión correcta. La decisión ya había sido tomada anteriormente unos días atrás cuando yo le había dicho sí al Señor de querer servirle, de querer trabajar en su obra y de que estaba al servicio de Él para lo que Él quisiera. Entonces en la vida también nosotros debemos de tomar decisiones correctas. Las decisiones correctas deben ser tomadas porque son correctas. Así debemos actuar también, así que le motivamos a usted, hermano y hermana, para que en su célula pueda transmitir este mensaje y así también pueda contarle a la gente, a los que puedan llegar a nuestra célula, alguna vivencia de lo que nos ha ocurrido, de cómo las decisiones que tomamos pueden marcar también el rumbo de nuestra vida. Así que le invitamos para que podamos transmitir este mensaje este sábado en cada una de nuestras células. Dios les bendiga a todos. Yo creo que así como el caso del hermano Isaí, es el caso de muchas personas que deben tomar decisiones grandes en momentos clave de la vida, hermano. Sí, definitivamente. Yo creo que la mayoría nos ha tocado de esa manera. Pero qué ventaja tenemos los cristianos cuando entendemos que Dios nos dio capacidades para tomar decisiones. Por cierto, en el estudio de Adán y Eva, esa precisamente era la enseñanza, esa libertad que Dios le otorgó al ser humano de tomar una decisión. Claro.
somos responsables de ella. Así es. Entonces, definitivamente hemos tomado decisiones importantes, gracias a Dios por quienes tenemos aquello de saber, por ejemplo, Proverbios capítulo 3, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso quiere decir que es una persona que vive la vida de manera avisada, iluminándose por la palabra de Dios, para hacer lo que todos tenemos, esa capacidad que Dios nos ha dado de decidir. Y qué bueno, cuando hemos tomado decisiones importantes que afectaron la vida, pero que la afectaron para bien. Claro, así es. El punto número 3 tiene algo bien interesante que me llama mucho la atención. ¿Qué tenemos en el punto número 3? Sí, bueno, la tercera enseñanza que tenemos es que las decisiones no se toman por ser fáciles. Eso. Y creo que la ilustración del ejemplo de Moisés es un ejemplo de ello, porque dice la Biblia que el Señor había advertido a Moisés. Dice el versículo 21, la vas a tener difícil, Moisés. Cuando vayas allá, asegúrate de hacer todas estos prodigios que te he dado poder para hacerlas, porque no te van a creer de manera tan fácil. Entonces, sin embargo, Moisés había asumido el reto, comprendió muy bien la misión que tenía y entonces la abrazó. Claro, y Moisés conocía todo ese contexto de los egipcios, sabía a lo que se enfrentaba, sabía que no iba a ser fácil irse a encontrar con esas altas autoridades de ese reino, de imperio. Él los conocía porque él había estado allí. Sí. También conocía al pueblo de Israel, a los israelitas, los conocía, sabía cómo eran. Bueno, él mismo salió huyendo cuando fue confrontado, como lo decíamos al inicio. Entonces, no era una tarea fácil. No. Pero llama la atención cómo Moisés decide por eso, aunque no sea fácil. Pero no es el común denominador de los seres humanos que hagamos eso. Sí. Nos cuesta. Lamentablemente nos gustan las cosas fáciles. Así casi actuamos en los diferentes aspectos de la vida. Nos gusta lo que se consigue fácil. Y de igual manera, no nos gusta tomar decisiones complicadas. El ejemplo que yo puedo citar en este momento es el ejemplo de Jonás, Sí. que recibe una instrucción clara de Dios, de que vaya a Nínive, porque la maldad de esa nación, de esa ciudad, había aumentado de manera increíble. Pero viene Jonás. Claro, eso implicaba muchas cosas que no es el tema de ahora, pero sí podemos ilustrar que él toma el camino más fácil de evadir aquello, dice no, y encuentra una nave y podríamos decir, ve, aquí está la nave, es de Dios que me vaya aquí y no allá, ¿verdad? Y se va en la nave. Y tan es así que cuando viene la tempestad, aquellos marineros le dicen, hey, dormilón. Entonces Jonás había tomado la decisión fácil para irse a descansar y evadir una decisión correcta, porque era dada por Dios. Así es. Y que iba a conllevar, por supuesto, alguna situación difícil. Me llama la atención la parte final de este punto también, así como me llamaba la atención el punto número 2, que habla de que son hombres valientes, ¿verdad? Los que deciden hacer lo correcto, aunque no sea fácil. Claro. O sea, hay valentía de por medio, hay valentía en medio de eso, aunque en el momento para muchas personas no les parezca así. Sí, realmente es así, Isaías. Y yo recuerdo el pasaje de Hechos, capítulo número 21, Sí. Refiriéndose a Pablo. Pablo, todos conocemos esta historia, que el profeta Agabo profetiza que van a llevarlo, que lo van a atar. Lo del cinto. Lo del cinto, que dice el versículo 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Dice el versículo 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?
porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Qué tremendo. Pablo la tenía fácil y decía, bueno, ya no, Sí, ¿verdad? el sabio ve el mal y se aparta. Bien pudo haber dicho Pablo, me está profetizando Agabo, profeta de Dios, que dice que el Espíritu Santo está diciendo esto. No, entonces mejor me quedo. Le soy más útil a Dios vivo que muerto. Sin embargo, Pablo tenía esa seguridad de estar haciendo lo correcto y nos da un ejemplo de valentía que ahora debemos asimilarla nosotros. Cuando es Dios el que nos está llamando a hacer algo, cuando sabemos que es lo correcto, no debemos temer, porque entonces el Señor estuvo con Pablo en todo lo que él vivió y va a estar con cada uno de aquellos que nos decidamos por hacer lo correcto. En este punto número 3 encontramos la palabra propósitos. ¿Tiene que ver esto de la decisión con los propósitos? Por supuesto. Como estamos hablando de Pablo, había un propósito, la proclamación del Evangelio. Como estamos hablando de Moisés, había un propósito, cumplir la labor de ser el hombre que Dios utilizara para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y qué hermoso es que estos dos ejemplos y otros que también podemos citar, hablan de que son decisiones correctas que no se basan en un propósito individual egoísta del beneficio que yo puedo tener, sino que son propósitos que alcanzan a más personas, trascienden. Las decisiones correctas trascienden. Las decisiones correctas benefician a los demás. Entonces, eso vemos en estos ejemplos, que había propósito, había respaldo del Señor y por supuesto trascendieron. Ya para aplicar, hermana, ¿cómo podemos cerrar estos puntos? Bueno, yo creo que hay tanto que aprender y valdría la pena que hiciéramos un recorrido por los puntos principales. Por ejemplo, podemos decir que la verdad central de este estudio es que las decisiones correctas se deben tomar por ser correctas. No tema en tomarlas. Si eso es lo correcto, adelante. Y tratamos 3 puntos. El primero, la decisión de Moisés. Después de argumentar, después de preguntar, después de asegurarse, toma la decisión de abrazar la comisión que Dios le estaba dando. El punto número 2 nos dice que nuestras decisiones afectan a nuestra familia. Debemos tomar eso en cuenta, considerar más aquellas decisiones, sabiendo que lo que le va a pasar si es un mal resultado no le va a afectar solo a usted, sino a su familia. Y el punto número 3 es que las decisiones correctas se toman no por fáciles. Las decisiones no se toman por fáciles. Así que creo que ahí tenemos esos 3 puntos para enfatizar a nuestros oyentes y concluir que las decisiones correctas tienen amplios alcances. ¿Sabe por qué? Porque Dios respalda lo que es correcto, lo que está en línea con su palabra. Dios respalda cuando hay algo que se ha tomado la decisión buscando glorificarlo a Él y sabiendo que esa decisión también va a afectar y a beneficiar a sus seres queridos, a la comunidad. Por eso es importante asegurarse que estamos haciendo lo correcto. No sé si tienen algunas palabras de cierre para decirles a los líderes y lideresas. Gracias, Isaías, por la invitación y claro que sí, admiro su trabajo, hermanos líderes y supervisores. Lo he conocido de años. Admiro a esos héroes que se esfuerzan semana a semana por llevar esa palabra, este estudio que orienta, que edifica. Así que solo puedo animarles a seguir haciendo esto porque es lo correcto. Y seguramente esa decisión de abrazar el liderazgo tendrá alcances como hemos hoy estudiado
amplios alcances. Que Dios les bendiga y adelante. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.